Bueno, hoy estamos martes 21 y vamos a hablar la parte de historia de la matemática en Europa medieval. Se va a dividir en dos partes, pero curiosamente, como les venía diciendo antes de empezar a grabar, vamos a ver la primera parte y después nos vamos a ver lo que sucedió en India y en el mundo árabe. Y después vamos a ver la segunda parte de Europa medieval, por varias razones, una de las cuales es que esencialmente podemos ver lo que, o sea, todas estas presentaciones que les voy a mostrar sí están en lo que se llama la Edad Media Baja. Eh, Mientras que la segunda parte de Europa, que esencialmente es todo lo que va desde cuando quiera que ustedes decidan que inicie la primera, eh, la Edad Media, hasta más o menos por ahí del año 1000, y después del año 1000 en adelante suele llamarse la Alta Edad Media. Pero, en fin, lo primero, como siempre, les pongo aquí algunas citas. Eh, James Michener, que dice que a esta era en Europa se le llamó la Edad Oscura, no porque la luz no brillara, sino porque la gente se rehusó a verla. Y esto tiene mucho que ver con esta idea eh, que sí hay un montón eh, de estudiosos de la era, no solo en matemáticas, sino en muchas otras áreas, cuyos son menos en cantidad, el sistema político esencialmente desaparece y en inglés se le llama The Dark Age, en el sentido de que toda la cultura anterior, mucha del refinamiento, y refinamiento no solo estamos hablando, por decirlo así, eh, así como de gente Popov, como diría uno, sino estamos hablando de ingeniería. Eso es que cuando uno dice refinamiento, a veces la gente piensa que es como este tipo de reglas de etiqueta que se deben seguir en ciertas áreas, y no, o sea, por refinamiento estamos hablando acueductos, estamos hablando eh, carreteras. Es cierto, la carretera hace 2000 años y la carretera ahora son un poquito distintas, pero tampoco tanto. Sistemas de comunicación, etcétera. Eh, Ahora, Mahmoud Tarsi, él es, bueno, fue ya fallecido, un político, me parece que era en Pakistán, no estoy 100% seguro, de principios del siglo XX, y me pareció interesante porque con todo y todo, él está hablando hace más de un siglo y o sea, esto es bastante aplicable al día de hoy. Alguna vez en Europa existió eh, en una edad oscura e Islam llevó la antorcha del aprendizaje. Hoy nosotros, los musulmanes, vivimos en una edad oscura. Vamos a hablar y vamos a ver que efectivamente Tarsi está bastante, tiene sentido lo que está diciendo. Eh, Esta parte sale principalmente del Burton. No todos los videos que vamos a ver hoy, o sea, no todo el material que vamos a ver hoy viene del Burton, pero en esta primera presentación sí. Y aquí tenemos un mapa aproximado de cómo estaba dividido Europa en el siglo, o sea, al inicio del siglo XI, o sea, al inicio del año 1000. Pero quiero pasar así unos pocos minutos y que ustedes me digan qué es lo que ustedes entienden de Edad Media, qué es lo que ustedes
Sí, o sea, ¿de dónde a dónde es la Edad Media? ¿Qué fue, qué hace a la Edad Media distinto de la Antigüedad y distinto de, del Renacimiento y de la Edad Moderna? Eh, ¿Qué cambió y qué motivó esos cambios? Y bueno, lo principal, de dónde a dónde estamos hablando de la Edad Media. ¿Algún voluntario? Yo no, es que siempre la historia ha sido malísimo, pero yo creo que había algo que ver con la escritura en términos del cambio al Renacimiento y demás, digo yo bateando, pero más allá, no sé. Okay. Uh, ¿Cuál fue la pregunta, profe? Perdón, es que estaba terminando de comer. Provecho. Estábamos hablando sobre, o sea, que la idea, lo que quiero es que ustedes me digan qué es la Edad Media, o sea, temporalmente, qué espacio ocupó y cuáles fueron o sea, en qué se diferencia de lo que hay antes y lo que está después. O sea, de qué se diferencia de la antigüedad y el Renacimiento y la edad moderna. Ay, juepuña, profe, yo estoy igual que Lucho, peor, pero sí, o sea, yo recuerdo que hay cosas, hay una que es, la escritura marcaba un antes y un después en una de estas eras, creo que era, pero no sé entre cuáles. La escritura, no sé si es con respecto al Renacimiento o si estoy así bateando fuertemente, pero es como lo único que yo puedo recordar ahorita. Que la escritura sí marca como un antes y un después de dos eras o no sé cómo se dice exactamente. Okay. Sí, está bien. ¿Alguien más? Veamos. José, Yo no ¿iba a sé decir si, algo? yo no sé si, igualmente, a pesar de que sí me gustaba la historia, pero no me gustaba esa parte, ¿verdad? Me gustaba más otro tipo de historia de las guerras mundiales y eso. Pero lo que me recuerdo, solamente que la Edad Media, ¿verdad? Terminó con el descubrimiento de América, ¿verdad? Entonces, pero no me recuerdo exactamente así como que es siglo, solamente sé que terminaba como el siglo XV. Ok. De hecho, como dice la canción de Jarabe de Palo, depende, todo depende. Esa es una de las propuestas. Si alguien más, alguien que no haya participado hasta ahora, veamos, la primera que estoy viendo aquí es Ariana. No sé si Ariana tiene algún comentario o Carla. Profe, bueno, yo pues no sé si como que mucho, sí, como lo que dijo el compañero, que fue como el descubrimiento de América o la caída también como del imperio romano, si no estoy mal. Okay. Y como que tuvo una duración como de 10 años, algo así había leído. Ok. Primer punto que sí está muy en punto es la caída del Imperio Romano. Ok. Si ustedes buscan a varias fuentes, se van a dar cuenta que nadie está de acuerdo cuándo inicia y cuándo termina la Edad Media. La Edad Media lo que la caracteriza es esencialmente a una de cohesión política. ¿Qué quiere decir ser cohesivo? Quiere decir que están juntos. ¿Por qué era el mundo antiguo, al menos en el Mediterráneo? Eh, y aquí vamos a ver una cosa. El término Edad Media es un término histórico muy europeocentrista. Nosotros, incluso veámoslo, o sea, seamos honestos, nosotros mismos, aunque vivimos
que son 5 o 6 mil kilómetros de Europa, nosotros sí tenemos una cultura muy influenciada por Europa, de hecho muy influenciada por la cultura mediterránea. Eh, Eso no quiere decir que genéticamente nosotros seamos todos descendientes de europeos, al menos yo estoy 100% seguro de que yo no soy descendiente 100% de europeos. Eh, eh, en primer lugar, porque yo conocí a mi abuelo y mi abuelo lucía como cualquier señor proveniente de cualquiera de los pueblos aborígenes nuestros. Pero seamos honestos, o sea, si nosotros pensamos sobre los chorotegas, sobre los bribris, cabecar, malecu, nove, todas estas, todas estas culturas que habitaron lo que hoy es Costa Rica, pues habrá una que otra palabra que se nos haya colado y la mayor parte de nosotros no puede ni siquiera reconocer cuáles son esas palabras. Eh, y pues no es que su eh, contribución eh, a la idiosincrasia costarricense sea nula, pero honestamente nosotros no, o sea, nuestra cultura está, diría yo, 100 veces más influenciada por el Mediterráneo en general, España en particular, de lo que está por los pueblos aborígenes americanos, incluso cuando nosotros puede que seamos genéticamente mucho más cercanos a estos pueblos, de, pero culturalmente no es exactamente lo mismo. Y esto ¿por qué venía este comentario? Por el hecho de que si ustedes ven, aquí lo que tengo es un mapa de Europa y tengo un mapa de Europa porque la Edad Media es un fenómeno europeo. De hecho, si ustedes ven China en lo que nosotros llamamos la Edad Media, pues es cierto, no tuvieron los avances tecnológicos que hemos tenido nosotros en los últimos 200 años, ellos no los tuvieron entonces, pero o sea, si ustedes fuesen un alienígena que viene llegando al planeta y desde su nave empieza a ver cómo están las cosas en el mundo, y ustedes dicen, ¿quiénes van a ser ¿quiénes van a dominar el mundo en 1000 años? Ustedes posiblemente no hubieran dicho Europa. Ustedes hubiesen dicho posiblemente China y si no, posiblemente Arabia. Pero lo que sucede es, nuevamente, durante la Edad Antigua, Roma era esencialmente omnipresente. O sea, Roma se expande por esencialmente toda la costa mediterránea, incluso llegan esencialmente todo eh, lo que es Francia, lo que es el Reino Unido, bueno, lo que es el Reino Unido, por lo menos lo que es Inglaterra y Gales, lo que es Escocia e Irlanda no tanto. Pero en fin, lo que es Francia, eh, eh, esencialmente no todo lo que es Polonia y como el norte ah, de lo que es ahora Alemania o lo que son los reinos, bueno, ahora son los países escandinavos, Noruega, Suecia, Dinamarca. Esa parte no, pero incluso en el Mar Negro, todo esto, toda esta parte, esto era Roma. En el siglo V cae Roma y esencialmente todo se separa, o sea, todo se hace un rompecabezas.
Europa se divide literalmente en cientos de feudos. De hecho, el sistema feudal es muy característico de la Edad Media, salvo por Rusia, donde sobrevive como hasta el siglo XVIII. En el resto de Europa, el sistema feudal, este sistema donde la gente nace en un lugar y está esencialmente, o sea, si usted no es un noble, usted está pegado a la tierra. De hecho, cuando habían transacciones que no eran por haber perdido una batalla, y a veces incluso por haber perdido una batalla, que se dan unas ciertas indemnizaciones a los ganadores, y territorio cambia de administración, por decirlo de alguna manera, eh, los súbditos, los campesinos, esencialmente, se cuentan como ganado, esencialmente. De hecho, en algunas records que sobreviven de ese tipo de ese tipo de transacciones, literalmente están puestos así como, ok, usted tiene aproximadamente tanto tipo de animal de caza, ciervos, saínos, este tipo de cosas. En estas partes tiene tanto ganado que se mantiene en una cierta parte, tiene tantos súbditos que trabajan en la tierra. O sea, literalmente se les trata como ganado. Eso es muy característico de la Edad Media. Lo que sucede es, está el señor feudal, que es una persona que usualmente controla un territorio no muy extenso. En general suele ser quizá unos cuantos cientos de kilómetros cuadrados, o un poquito más, 2000 kilómetros cuadrados, que para una sola persona es un montón de territorio, pero en realidad frente a la superficie del continente, pues es bastante poco. Y este señor feudal tiene una cierta cantidad de familias nobles que le proveen guerreros para cuando tienen que ir a la guerra, y a veces si necesita esencialmente carne cañón, pues toman también de la clase obrera o de la clase campesina. Y sí, o sea, esencialmente porque veo ahí a Luis que se muere de risa de la forma un poco irónica ah, en la que digo esto, y es que es cierto, o sea, durante la mayor parte de la historia, no ser una persona con poder, o sea, no ser parte del 1% mejor acomodado, era terrible, porque digo, esencialmente usted había muy poco de su vida que usted podía decidir por su cuenta. Ahora, ¿por qué les digo que hay diferentes estimados de cuándo empezó y de cuándo terminó? Bueno, empecemos por cuándo empezó. La gente tiende a poner el inicio en el 476, porque es en el 476 supuestamente, la mayor parte de los historiadores coinciden que es 476, más o menos 5 años, cuando Roma cae ante las invasiones bárbaras, particularmente ante los vándalos, y vándalos aquí sí se refiere a un grupo étnico a quienes se les refería como los vándalos, no como ahora de que vándalo tiene, o sea, de hecho vandalismo es, qué sé yo, hacer graffiti o destruir propiedad pública, algo así. Bueno, no, en este caso vándalo posiblemente por
por el hecho de que son justamente los vándalos los que terminan triunfando contra Roma, que se veía como la potencia civilizada, y los vándalos, los reinos no civilizados, es que vándalo actualmente tiene esa connotación o vandalismo. Pero en fin, cae Roma. En algún momento en los 700, en los 470, la fecha oficial es 476. Sin embargo, eso no es muy confiable porque la primera vez que se encuentra eso en un documento es precisamente un siglo después, casi al año, cuando el emperador de Constantinopla trata de reconquistar Roma, sin éxito, lastimosamente. Pero, en fin, hay gente que de hecho sitúa y dice que la caída de Roma en los 470 no es, o sea, no es un punto abrupto en el que claramente eso no debió haber pasado y fue simplemente suerte de los vándalos, ¿no? Sino que el imperio venía en una clara decadencia. Yo personalmente prefiero la fecha que hay gente justamente en matemática que toma, o en la historia de la matemática, que es y aquí también 415, 416, más o menos por ahí, que no sé si se acuerdan, hace unos, creo que fue la semana pasada o antepasada, que hablamos de Hipatia de Alejandría, que fue la última curadora de la Biblioteca de Alejandría, antes de que se quemara de verdad por completo. Ella fue brutalmente asesinada en la calle, esencialmente por ser una mujer con mucho conocimiento y con poder político. Hay gente que sitúa la muerte de Hipatia como el inicio de la Edad Media. Ahí he de reconocer que, pues aunque sí hay argumentos para decir, ok, este es un evento que simboliza mucho de lo que viene. Entonces es bueno como poner ese momento como el inicio de la Edad Media, de la misma manera que uno podría pensar en el asesinato de Ferdinando, se me fue, el archiduque austriaco, y no los primeros encuentros militares como el inicio de la Primera Guerra Mundial. De ahí uno podría pensar así, o sea, que es el punto simbólico donde se demuestra que se va a dar un retroceso cultural y político. De hecho, o sea, la mayor parte por lo menos del Mediterráneo, tenía sistemas de comunicación muy, muy bien estructurados, o sea, tanto carreteras para comercio, pero incluso había un sistema que nosotros reconoceríamos como un sistema de correos muy bien puesto, donde de verdad había, o sea, usted podía mandar una misiva, usted estaba, no sé, en Sicilia y necesitaba mandar una misiva eh, a Londonio, que era como se llamaba en ese momento Londres, y usted podía hacerlo. Posiblemente le iba a salir caro, posiblemente iba a durar meses, y posiblemente la probabilidad de que llegara era alrededor de un 50%, pero se podía hacer. Todo ese tipo de interconexión desaparece por completo durante la Edad Media. Ahora, ¿cuándo termina la Edad Media?
¿Y qué es lo que sucede? ¿Por qué? O sea, ¿qué es lo que cambia? Ahí también hay un montón de tela que cortar, porque hay gente que lo pone en el siglo XIV, XV o XVI. De hecho, Cook me parece que cuenta a Tartaglia como matemático de la Edad Media, y Tartaglia vive en el siglo XVI. O sea, el siglo XVI es 1500, es esencialmente la conquista de América. Y bueno, también la conquista de gran parte del mundo por otras potencias europeas. Eh, yo, mi punto personal en el cual yo tiendo a poner el término de la Edad Media es un poco anterior. Para mí, la Edad Media termina en 1350. Y sí, escojo 1350 porque es una fecha fácil de recordar, es a la pura mitad del siglo XIV, pero no es tan antojadiza como eso. ¿Alguien se le ocurre que es un problema que se ha presentado una y otra vez en el mundo, alrededor del mundo? Pandemias. Pandemias, como la que estamos pasando ahora, y a nosotros no nos está yendo tan mal como les ha ido, como ha sucedido en otros momentos. No es que no sea terrible lo que nos está pasando, y no es que no sea un trauma colectivo, pero o sea, nosotros tenemos que ver que oficialmente se han muerto como 5 millones de personas. Eso es una de cada 1000 personas, menos de una de cada 1000. Incluso si pensamos, la gente esta que dice que no, que ese número está mal como por un factor de 3 o 4, bueno, digamos que sean 15 millones de personas, todavía estamos hablando de una en cada 500 personas más o menos. Eh, Durante las epidemias, especialmente de la peste bubónica, que no es la única, pero es una de las principales pandemias que se presenta por lo menos 3 veces en los últimos 2000 años. Uh, la peste bubónica esencialmente mata a la mitad de la gente en Europa entre 1347 y 1351. O sea, en ese periodo de 4 años, la mitad de la gente que empezó ese periodo no estaba al terminar esos 4 años. No sé si a nosotros nos es fácil entender la magnitud de ese tipo de catástrofe. O sea, nosotros estamos hablando de que en el peor de los casos, estamos hablando de una de cada 500 personas. Es cierto, yo creo que todos conocemos gente, si no nos ha dado todavía, a todos conocemos gente a la que le ha dado COVID, todos conocemos gente a la que le ha dado un caso feo. O sea, yo de hecho, en mi misma familia, por lo menos 2 personas estuvieron en el hospital. Por suerte, ninguna de ellas tuvo que pasar a la parte de cuidados intensivos, pero sí, o sea, en mi familia extendida, 2 personas. En mi familia extendida y en mi círculo principal, yo no conozco a nadie allegado a mí que haya muerto por COVID. Sé de personas que en algún momento conocí, aunque sea de vista, pero nadie cercano a mí. Yo sé que eso no es el caso, no sé cuál es la particularidad para cada uno de ustedes. Yo me imagino que a algunos de ustedes pues sí les habrá tocado ver a alguien que conocen un poco mejor fallecer durante estos últimos casi 2 años. Pero nuevamente, por muy, uh, por problemático que haya sido, esto no se compara con el hecho. O sea, imagínense, no sé, o sea, si en su casa hay
viven 5 personas, por decir algo, que en 4 años 2 de esas 5 personas estén muertas. Y que eso no es una cosa de su casa, es lo mismo que el vecino, es lo mismo que el primo que vive a los 3 kilómetros, es lo mismo que todo el mundo esencialmente. O sea, es una mortandad enorme, no está completamente, o sea, no está distribuida exactamente de la misma manera por todo por todo Europa. Hay lugares donde la mortandad fue tan alta como el 80%, o sea, esos lugares esencialmente una de cada 5 personas vivió. Hay lugares donde fue tan baja como 20%, es decir, una de cada 5 se murió, pero vean las magnitudes, incluso en los lugares donde el número de muertes oficial es más bajo, o sea, estamos hablando, veámoslo en el caso de Costa Rica, o sea, Costa Rica es un país, ¿cuánto es la cuenta oficial? 5.600.000, una cosa así, redondeémoslo a 6 millones. Y que una de cada 4 personas muriera, estamos hablando que en el país morirían 1,5 millones de personas, o sea, es una cantidad bastante importante. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede en este momento en Europa? Por lo que yo digo que el sistema se transforma completamente. De, en estos momentos, el sistema feudal se ha transformado durante la Edad Media. O sea, al principio empezó muy pequeño, después se forman se forman reinos que incluyen varios feudos, pero todavía es reconocible como un sistema feudal, es reconocible donde usted necesita permiso del señor del feudo donde usted vive para incluso cambiarse de casa. El asunto es de qué sucede en un momento donde la mitad de la gente se murió. Dice, usted es un señor feudal y la mitad de sus súbditos se murieron, usted tiene menos manos para hacer el trabajo que usted necesita que se haga. Si usted tiene menos manos, eso quiere decir que usted tiene que buscar cómo atraer más gente a su feudo para poder tener la producción que le da a usted los fondos para hacer lo que quiera hacer en su lugar o para declararle guerra al señor feudal de la par. Pero ¿qué sucede? Si usted no trata a sus súbditos o y aquí literalmente a sus siervos, bien, en el momento en el que usted fue a atacar al tipo al este, nosotros podemos agarrar para el norte y el señor feudo del norte sabemos que está tratando mucho mejor a la gente. Por decirlo de alguna manera. Entonces empieza a haber una competencia por mano de obra, por población. Al haber esta competencia, o sea, hay más recursos, pero menos labor para aprovechar esos recursos, lo cual crea una competencia por el recurso de mano de obra, que es el que está escaso, lo cual le da más poder, aunque sea una milésima más, al trabajador, y estos ganan un montón de libertades. Todavía no es que sea una sociedad igualitaria, o sea, de ninguna medida va a ser de esa manera, pero comparado con una década antes, incluso, o sea, si usted compara a la gente en 1340 y la gente en 1370, estamos hablando de 30 años, estamos hablando uno y los hijos de uno, la cantidad de libertades que tiene los de 1340 versus los de 1340, perdón, los de 1370 versus los de 1340 es un cambio que yo creo que no se ha comparado en magnitud
en ninguna otra, en ningún otro momento histórico. Y vean ustedes que si ustedes comparan cómo era la forma en la que la gente vivía, incluso hace, no sé, mi papá nació en el 48, entonces hablemos por ahí de finales de los 40, principios de los 50 versus ahora. Primero, ese es el doble del tiempo y yo creo que el cambio en forma de vida y en libertades de la mayor parte de la población fue más grande en ese momento. Por eso, y eso es una de las cosas que ayuda en gran parte a que se formen las clases mercantiles, donde ya no son los nobles los que se dedican a importación y exportación de bienes, sino que ya eso empieza a ser como pequeñas empresas de personas que los hacen. Por eso es que, a pesar de que hay gente que lo sitúa hasta 2 siglos después, yo pongo ese momento 1350 como el final. Y de hecho, con la excepción de Tartaglia, que lo voy a mencionar probablemente el viernes, porque no nos iría a dar tiempo hoy de llegar ahí, pero con la excepción de Tartaglia, todas las personas de las que vamos a hablar caen bien en ese periodo. Sí hay déjenme ver una cosa, es que no recuerdo si, sí lo tengo acá entonces. Vamos a ver un poco más sobre cuáles son los eventos que se dan y cuáles son los movimientos poblacionales y políticos que se dan a lo largo de este tiempo. Pero primero hablemos de estas dos personas. ¿Alguien tiene idea de quiénes son estas dos personas? Yo estoy seguro que en algún momento han de haber escuchado de quien está a la izquierda, el que tiene una espada. Del otro señor, puede que hayan escuchado, puede que no. El de la derecha es un religioso. El de la derecha es un religioso, sí. Es que me da miedo batear. Bueno, ay, perdón. El de la izquierda es Carlomagno y el de la derecha es Alcuin de York o Alcuino de York. York es esta ciudad en el norte de Inglaterra, casi llegando a Escocia. ¿Y qué sucede? ¿Qué saben ustedes de Carlomagno? Creo que es un rey. Okay. Carlomagno es, o sea, tenemos que ver que en estos momentos, como les digo, Europa es esencialmente un rompecabezas con piezas muy chiquititas. O sea, donde los feudos son de verdad, comparativamente a las naciones que hay en actualmente en Europa, son diminutos. Serían más, digamos, como del tamaño eh, de un cantón. Es que se me va en estos momentos. En Europa no, tampoco es condado lo que usan, eso es como muy anglosajón, pero, pero sí, así ni siquiera estamos hablando algo que es, si lo ponemos en términos de Costa Rica, no estamos hablando de algo que es como Costa Rica. Estamos hablando, o algo que es como San José. No, estamos hablando de que hay un señor feudo que tiene quizá las tierras de Desamparados y Acerrí, y otro que tiene quizá Coronado y Moravia, y alguien que tiene eh, Goicoechea, Curridabat, Montes de Oca. O sea, estamos hablando de cosas relativamente pequeñas cuando viene a tierra. Y en 748, en el año 748, nace uno de los
un príncipe en uno de estos feudos en lo que aquel tiempo se le llamaba Francia. Y sí, Francia es exactamente Francia. Y este muchacho, muy al principio de sus 20, posiblemente a menor edad de la que creo yo que tiene la mayoría de ustedes, él tenía 20, 21, 22 años a lo mucho, empieza, o sea, levanta un pequeño ejército y empieza a conquistar y el tipo tiene eh, un éxito tremendo y reunifica un montón de los territorios que hoy consideraríamos parte de Francia, de hecho casi todo lo que es Francia hoy, parte de lo que es el noroeste, perdón, el noreste de España y ahí sí el oeste de lo que es hoy Alemania, además de los Países Bajos o sea, Luxemburgo, Holanda, todos esos lugares. El tipo realmente unifica una parte importante del continente. Una parte importante, no todos, pero en la mayor parte de esos dominios, eran parte del Imperio Romano. Eventualmente llega a lo que es hoy Italia, y en particular llega a Roma y al Vaticano. Y en su momento, a la edad de 52 años, en el año 800, él es coronado como el nuevo emperador romano. Y a su territorio se le vuelve a denominar el Imperio Romano de Occidente. En estos momentos, el Imperio Romano de Oriente, lo que era Bizancio, Constantinopla, esencialmente lo que es hoy el norte de Turquía, ese todavía existía, pero Carlomagno se convierte esencialmente, para su momento, se le considera como, ok, hubo 300 y pico de años en los que no hubo un emperador romano, pero Roma vuelve a ser Roma. Eh, y resulta que no es tanto así porque lastimosamente, cuando Carlomagno muere en el 814, ni su hijo y después su nieto tienen ni sus habilidades de mando, ni su capacidad estratégica, eh, ni su visión, esencialmente, para mantener el proyecto que había iniciado Carlomagno vivo. Entonces, esencialmente, ese momento histórico muere con él. Ahora, ¿por qué es que lo traemos a colación? Se dice que Carlomagno no aprendió a leer sino hasta que estaba en sus 30. Estamos hablando de los 770, hacia el final de los 770, principio de los 780. Pero una de las cosas que hemos mencionado en el pasado que sucedió en Egipto, esencialmente en casi cualquier civilización políticamente unificada y algo grande, es que la gente se da cuenta que si usted quiere mantenerse como una de las principales potencias en su lugar, usted tiene que tener a los mejores ingenieros, pero para tener avances en ingeniería, usted necesita, por un lado, lo que nosotros llamaríamos hoy investigación básica, es decir, investigación. eh, ¿De qué se vale la ingeniería? Usualmente se vale de matemática, de física y de química. Entonces usted necesita gente que sepa sobre cuestiones de química, gente que sepa de física, gente que sepa de matemática, para que ellos puedan educar a la gente que se va a dedicar a resolver estos problemas ingenieriles y les sirvan como apoyo. Lo mismo, usted va a necesitar es que no, creo que no es la curva de Kuznets,
creo que la curva de Kuznets más bien tiene que ver ah, con ciertos movimientos políticos y la riqueza de un país, pero hay una de estas curvas que usan los economistas que esencialmente dice que conforme más grande sea es el aparato administrativo que usted tiene que manejar, más complejo es, más personas necesita usted para manejarlo. Y no es una relación lineal, o sea, no es que si usted puede tener 1000 personas y 10 administrativos, si usted tiene 10,000 personas va a ocupar 100 administrativos, sino que va a necesitar un poco más de 100. Entonces, esa curva no es lineal, quizá no llegue a ser cuadrática, pero sí es un poquito más que lineal. Entonces usted necesita gente que sepa de leyes, pero si usted necesita gente que sepa de leyes o gente incluso que pueda escribir leyes, pues usted necesita gente formada en filosofía, en particular en cuestiones de ética y cosas por el estilo. Entonces, todas estas cosas, Carlomagno, a pesar de ser iletrado hasta entrado en sus 30s, el tipo lo reconoce. Y el tipo tiene la visión de formar, por supuesto, él está pensando en formar a ese 1% de las clases nobles, de las clases poderosas, pero por lo menos él tiene esta idea de que hay esa necesidad. Y él lo primero que dice es, ok, necesito al genio de la época, necesito a la persona más erudita en este caso en Europa, y en ese momento quien tenía esa fama era Alcuin de York, que Alcuin de York era un monje, no recuerdo la orden a la cual pertenecía él, y en los 780s él esencialmente viaja desde York a lo que es hoy Francia, a la corte de Carlomagno, y él se da cuenta de cuál es la visión que tiene Carlomagno y empieza a construir, y esencialmente él hace lo que hoy nosotros llamaríamos libros de texto para educar de manera eficiente a los súbditos de Carlomagno, y de hecho a ese periodo, esencialmente entre, digamos, más o menos el 784 y el 814, esos son, que son 30 años, se le considera el Renacimiento carolingio. No hay que confundirlo con el Renacimiento que se da en Italia casi 500 años después, pero se le llama un Renacimiento carolingio porque esencialmente en cuestiones de acumulación de conocimiento y de refinamiento técnico, Europa iba de picada, y durante esos 30 años se empieza a remontar, y lastimosamente cuando él muere se vuelve a ir de picada, pero por lo menos remontó un poquito en ese tiempo. Alcuin, al parecer, se habían perdido en esos momentos los elementos. Ahora más tarde vamos a hablar sobre, o el viernes, depende de cómo nos vaya, vamos a hablar de cómo mucha de las obras que nosotros tenemos hoy por hoy, que fueron producidas en la antigüedad, como por ejemplo los elementos de Euclides, pero muchas otras cosas, o sea, en los tratados de Platón y de Aristóteles, la Eneada, la Ilíada, la Odisea, todo ese tipo de literatura, eso no sobrevivió en Europa per se. Algunas cosas sí, pero en su gran mayoría eso no sobrevivió en Europa, sino que fue esencialmente copiado por los árabes, traducido al árabe, y posteriormente fue reintroducido a Europa y fue retraducido usualmente a latín y muy posiblemente a español, aunque no lo creamos, en ese momento el español puede que haya sido bastante importante.
Alcuin, al parecer, empieza a recopilar y hace con menor escala y menor éxito, pero hace algo parecido a lo que hizo Euclides al formar su lista de, o sea, sus libros de los elementos. Y hay otra cosa bastante interesante que encontramos. ¿Alguien sabe qué es eso? Bueno, es un escrito, pero qué me pueden decir de ese escrito? Bueno, lo que estaba buscando es algo que me parece que es bastante evidente, incluso si no, o sea, nosotros primero ya podemos reconocer por lo menos las letras que hay, aunque no necesariamente sepamos lo que dice, pero yo diría que dice algo así como patro, facción, faccionto quod carnalicen sul non intelligent o intelligent, algo por el estilo. Pero más que todo lo que vemos es que el texto está escrito en minúscula. Eso puede parecer una trivialidad, pero no lo es. Ah, resulta que hasta ese momento la minúscula y la mayúscula, esa diferenciación no existía. Si usted tenía sus escritos, eran escritos en letra mayúscula, porque era la única letra que existía. O sea, pueden ustedes hacer el experimento y escribir una oración sencilla o un trabalenguas, lo que quieran. Digamos, el famoso tres tristes tigres tragan trigo en un trigal. Escriban eso primero solo en mayúsculas y después con la capitalización usual, o sea, la primera T en mayúscula y el resto en minúsculas, y tomen el tiempo de cuánto duran en cada uno. Es casi seguro de que ustedes, salvo que escriban intencionalmente muy rápido la primera y muy lento la segunda, es casi un hecho de que ustedes van a durar mucho más escribiendo únicamente en mayúscula. Otra cosa que es interesante es que esto, ay, otra vez vamos, esto tiene espacios. Aquí si ustedes ven entre las palabras hay espacios. Antes de eso los espacios en los textos no existían. O sea, usted escribía todo de seguido porque a nadie se le había ocurrido dejar espacios. Hubo un momento en el que había gente que, y eso lo vemos acá, que ponen como un punto. Lo que pasa es que aquí me parece que este punto, aunque está un poco más arriba, yo creo que este punto es puntuación, o sea, lo que nosotros reconocemos hoy como un punto y seguido. Resulta que durante algún tiempo la gente a veces ponía puntos, pero eso no era tan común entre los límites de palabra. Alcuin introduce esta idea de poner espacios para poder de, para, eh, para poder reconocer, para poder leer más fácilmente. ¿Qué sucede? Y nuevamente, traten ustedes de hacerlo. Escriban tres tristes tigres tragan trigo en un trigal, todo en mayúscula y sin espacios. Y se van a dar cuenta que es bastante complicado leerlo en voz baja. ¿Qué es lo que sucedía con estos textos? Usted los leía en voz alta y al leerlo, usted podía reconocer cuál era la cadencia, los límites de palabra y entender el texto. Pero usted esencialmente estaba haciendo como declamador antes de entenderlo. O sea, usted lo leía para poder entenderlo auditivamente. Una vez que usted tiene esta idea, escribe más rápido y puede leer de manera silente, de una manera más
eficiente. Y piensen ustedes, si ustedes leen un texto en voz baja y en voz alta, incluso yo, que yo me considero un lector bastante lento, o sea, yo tiendo a leer más rápido si leo en silencio de que si estoy pronunciando lo que digo. Y de hecho yo siento que uno hasta entiende mejor lo que está leyendo. Nuevamente, algo tan sencillo como usar espacios entre palabras es lo que hace eso posible. Y ahora sí, ahora vamos a hablar un poco sobre las situaciones. Todo esto, como les estoy diciendo, este video esencialmente no tiene mayor contenido matemático, sino que es como una contextualización de qué es lo que está pasando. ¿Cuáles son, digamos, o sea, qué cosas importantes en cuestión de invasiones suceden en Europa durante la Edad Media? Y de todas hay series en Netflix. Okay. Hay esencialmente tres movimientos de invasiones que se dan. El primero es, se me va, creo que es 576 o por esas épocas, donde en lo que es hoy Arabia, que está fuera del mapa que tenemos acá, nace Mahoma o Muhammad, uh, el profeta musulmán, y durante su vida se conquista la mayor parte de lo que es hoy Arabia o la península arábica, y en un periodo relativamente corto conquistan todo lo que es África suprasahárica. ¿A qué me refiero con suprasahárica? Que es al norte del Sahara. Es que usualmente el Sahara es esta faja enorme en el medio del continente africano, y ustedes tienen al norte países que hoy reconocemos como Libia, Egipto, Marruecos, y me falta uno, que son como los cuatro grandes, y después están un número más importante de países al sur del Sahara, y muchos, por supuesto, tienen parte del Sahara entre sus territorios. El Sahara siempre ha sido una barrera natural importante, y en este tiempo, pues, como les digo, los musulmanes empiezan a conquistar y conquistan el sur del Mediterráneo, por decirlo así. ¿Y qué sucede? No sé si ustedes recuerdan esos de cuando yo estaba en la U, así que muchos de ustedes posiblemente estaban muy chiquillos para recordar, pero había una canción de Manu Chao que una de las frases decía: mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Bueno, Gibraltar es la parte norte, el punto más al sur de España, y Ceuta es el punto más al norte de este lado de África. Y la diferencia, o sea, la distancia entre ellos, no me acuerdo exactamente cuánto es, pero es algo así como 40 kilómetros, una cosa así. Es algo que incluso en una embarcación pequeña de remos usted puede navegar en un día. O sea, y por eso es que ellos terminan entrando, me parece que es en el siglo VII, a España, y conquistan, esto se mueve un montón, pero conquistan lo que esencialmente era Hispania y Lusitania. Lusitania es lo que es hoy Portugal, y Hispania, pues lo que es España. Aquí vemos que ponen León y ponen Navarra como territorios no árabes, pero esto
esto es un va y viene. Durante los siglos que hay un dominio musulmán presente en la península ibérica, hay momentos en los que es solo Andalucía, hay momentos donde es casi casi todo lo que es actualmente Portugal y España, normalmente con la excepción de las Vascongadas, porque las Vascongadas son geográficamente más difíciles de transitar, pero sí, o sea, es un va y viene perenne. Ellos también conquistan varias de las islas mayores en el Mediterráneo. ¿Esto qué sería? Ibiza, creo. Bueno, esto es Sicilia, tratan por lo menos de entrar a Sicilia. Estos son Córcega y se me va cuál es la otra, pero estos dos islas también, ellos tratan de entrar ahí, no son exitosas en todas las islas, a veces las toman para ser después expulsados de manera rápida, pero se quedan en España por muchísimo tiempo. Y es una de esas razones por las cuales, por ejemplo, nosotros tenemos palabras como almohada, y por qué nuestras Gs se han suavizado, como es que estoy pensando, no encuentro en estos momentos rápidamente un ejemplo, pero bueno, incluso que nosotros decimos Julio y en casi cualquier lugar sería Julio o Julius o Jul. Ese suavizado de la ya a la ja es justamente por mucha influencia del árabe. Bueno, entonces ya tenemos la primera de las invasiones, cronológicamente la primera. De hecho, aquí está puesto, si ustedes lo ven, aquí está como las incursiones de sarracenos, musulmanes, moros. De hecho, no sé si ustedes saben que en algunos lugares, creo que en Cuba es uno de ellos, donde tienen platillos parecidos a lo que nosotros llamamos gallo pinto, pero ellos le llaman moros y cristianos. Porque incluso nuestra palabra morocho, que no se usa tanto en Costa Rica, pero que esencialmente, o la palabra moreno, viene precisamente de moro, porque los moros tenían una tez un poco más oscura. Y de los cristianos eran principalmente más blanquecinos. Pero ya les di que les dije que la leyenda les podía dar una idea. ¿Cuáles son las otras dos invasiones? Los vikingos, esa serie sí la vi, esa sí está en Netflix. Vikingos, sí. Bueno, la serie de los vikingos, para ver changazos, es muy buena. Es un drama decente, bastante decente. Históricamente, algunas cosas las ponen bien, pero como cualquier ficción histórica, se va a tomar un montón y se toman muchísimas libertades. Sí, muchísimas libertades literarias. O sea, ellos, por ejemplo, se supone que casi todas los eventos se dan durante la vida de Bjorn Ironside. O sea, porque Bjorn es un chiquillo en la primera temporada y ya es un viejo y lo matan en la última temporada. Espero que no les estoy haciendo spoilers a los demás, pero se da durante la vida de Sí, esta no, todo persona. el spoiler, profe. Pero si ustedes lo ven, los sucesos históricamente verificables que se dan en la serie ocupan como 200 años de principio a fin. Que claramente no es lo que se pone en la serie.
Pero, por ejemplo, una de las cosas en las que sí son algo correctos es que durante la primera temporada lo que ellos hacen es que salen de Noruega y llegan a la primera vez, que es la primera incursión vikinga de la que tenemos récords eh, en Europa del Oeste, o sea, porque ellos ya habían entrado hacia las áreas de lo que hoy es Rusia. Sin embargo, parece que, que cuando entraron ahí no fue de una manera tan violenta ni tan rápida. Pero sí sucede, ellos salen, llegan primero a Linden Farm, que es un pueblito muy cerca de York, por cierto, y eso sucede, si mi memoria no me falla, en el 793, perdón. Es decir, que si al Queen de York no se hubiese ido hacia Francia en ese momento, en el momento en el que lo hizo, pues posiblemente hubiese estado en el área cuando empiezan las invasiones vikingas. Y de los vikingos, primero, como eso sí lo hace más o menos bien la serie, es claro que ellos salen de Noruega, llegan primero a Inglaterra, después pasan a Francia, de Francia rodean y pasan por España, entran al Mediterráneo y la costa norte del Mediterráneo, por lo menos sin llegar al Adriático, el Adriático es acá, sí, uh, esa ruta sí la hacen. Por supuesto, esto les toma no un par de décadas, sino casi un siglo, de hecho. Incluso hay gente que dice que la mayor parte del reino de Kiev y el reino de Kiev eventualmente se le llaman los Rus y los Rus después se convierten en los rusos. Que ellos son descendientes por lo menos parcialmente de las incursiones vikingas. Y los últimos son los magiares, que eso es un poquito más, es un poquito menos conocido, pero también se da. ¿Qué sucede? ¿Alguien ha visto la película de Atila? Hay varias, pero estoy pensando en los 90 hubo una que sigue siendo así como la que la gente más cita. Bueno, Atila es un líder militar que aparentemente viene por ahí como de Mongolia y empieza a conquistar y llega incluso y conquista en parte parte de los territorios romanos y al parecer en su momento cuando Atila muere, que aparentemente se pegó una fiesta en su última boda, una fiesta de esas de miedo y se murió del fiestón que se pegó porque posiblemente no sé, mucho licor, mucha comida, lo que fuese, pero el tipo aparentemente murió uh, por los efectos de una fiesta. Pero entonces parte de sus tropas, quienes se les decía los hunos, se asientan en estas áreas que se le denominó y se le sigue denominando como Hungría. El de Hungría viene de los hunos. Ellos no... Yo tenía en el doctorado un colega que era húngaro y él me dijo, y la forma en la que ellos se refieren a sí mismos se parece más a esta palabra de los magiares o magiares, pero no recuerdo exactamente cómo es que lo hacen, pero esencialmente en húngaro, Hungría no se llama Hungría, se llama algo más parecido como a Magyar.
Esta gente en su momento también empiezan a atacar hacia el este. Entonces aquí tenemos esencialmente tres incursiones, y estas incursiones son las que por ahí del tiempo de Carlomagno y un poquito después, empiezan a generar una cierta cohesión de los feudos. O sea, ya ahí se empiezan a formar reinos. ¿Por qué? Porque de ahí, si van a llegar vikingos, que nuevamente los vikingos no se referían a sí mismo como vikingos, se referían como Norsemen o Norse, que esencialmente podríamos traducirlo como norteños. Si van a venir los vikingos del norte, o iban a venir los moros del sur, o iban a venir los magiares del este, pues a mí no me servía tanto alzarle pleito al tipo de la par, porque es capaz que mientras estamos los dos agarrándonos entre nosotros, nos cae uno de estos y nos vuela a todos. Entonces lo que empieza a darse es una cierta cohesión donde los feudos empiezan a agruparse alrededor de un rey. Una de las cosas importantes es que siempre se ha visto al rey como esta figura todopoderosa. Y es cierto, técnicamente era como la persona más poderosa del lugar, pero no era tan todopoderoso hasta ya muy al final de la Edad Media o al principio de la Edad Moderna. O sea, yo diría que después de Carlomagno, el primer rey que uno ve con esa cantidad de poder, donde el poder en su reino es esencialmente absoluto, diría yo que es Enrique VIII. Y si ustedes vieron la serie de los Tudor, Enrique VIII es el Tudor del medio, es esencialmente Enrique VII, que es el papá de Enrique VIII, es el que inicia, después de ganar la Guerra de las Rosas, es el que inicia la dinastía de los Tudor. El siguiente es Enrique VIII, que él no debió haber sido rey, era el hermano mayor de él, pero el hermano mayor de él muere, Arturo. Y pues después sigue su hijo, que se me va en estos momentos el nombre, que reina por unos años y muere muy joven, muere como de 16, 17 años. Después sigue María la Católica, ella es hija de Enrique y de Caterina de Aragón. Y una vez que ella muere, llega al poder la reina Isabel I o Elizabeth, y esencialmente esa es la dinastía de los Tudor. Pero hasta los Tudor yo creo que no había un rey que tuviese esa cantidad de poder, donde esencialmente lo que ellos decían era ley. ¿Por qué? Porque el rey esencialmente tenía que jugar este juego político donde tenía que mantener a sus señores feudales contentos, para que en el momento en el que hubiese algún problema, pues le mandara a sus caballeros y a su infantería para que le ayudara a pelear sus guerras. Y además porque usted no quería de que si pensemos en una zona limítrofe, pensemos que uno está entre Francia y España actuales. Pues usted no quiere que el que está gobernando partes
si usted es de los españoles, usted no quiere que el que está gobernando partes de Cataluña o partes del País Vasco estén en desacuerdo con usted de una manera muy antagonística, porque entonces como ellos están en la pura frontera, pues podrían acudir al otro rey y esencialmente usted está perdiendo parte de sus territorios. Bueno, creo que esto es una cuestión importante, como ustedes ven, y lo vamos a hablar en su momento. Esencialmente, esto no es durante todo el tiempo que se mantiene un dominio musulmán sobre sobre la península ibérica, pero o sea, si ustedes ven, Madrid está como por acá, más o menos, me parece. Todo esto en su momento fue parte del Califato de Córdoba, y ahora vamos a ver, y el Califato de Córdoba fue muy importante. Está el reino de León, el reino de Pamplona, y pues ya aquí otros reinos dentro de ya lo que sería Francia actualmente. O sea, Cataluña, Toulouse, Gasconía. Y de hecho nosotros vamos a ver que el tercero, cuarto y quinto lugares en en el mundo musulmán de formación estaban en España. El primero no. El primero estaba en Bagdad, y ahora vamos a ver al respecto. Pero el segundo estaba en Córdoba, después había en Sevilla y en Toledo, que eran los centros esencialmente. Si usted quería hacerse un buen doctor en Europa, en esos tiempos, usted iba a Toledo o a Córdoba. Bueno, con esto terminamos este video. Déjenme ver cuánto hemos hablado. Creo que no voy a ver los 3 videos que quería ver, pero voy a ver 2 hoy. Entonces, voy a parar aquí un momento y ya empiezo el otro.